El nombre de Naciones Unidas, acuñado por el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1 de enero de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos contra las potencias del eje. En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados deliberaron sobre la base de propuestas preparadas por los representantes de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos en Dumbarton Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por el representante de los 50 países. Polonia, que no estuvo representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno de los 51 Estados miembros fundadores. Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los demás signatarios. En la Carta de las Naciones Unidas se estipula que las funciones y poderes del Consejo de Seguridad son mantener la paz y seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional, recomendar métodos de ajuste de tales controversias o condiciones de arreglo, elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos, determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas se debe adoptar, instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no extrañen el uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión, emprender acciones militares contra un agresor, recomendar el ingreso de nuevos miembros, ejercer las funciones de administración fiduciaria a las Naciones Unidas en zonas estratégicas y recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto con la Asamblea, elegir a los magisterios de la Corte Internacional de Justicia. Los órganos principales de las Naciones Unidas son la Asamblea General, que es el principal órgano deliberativo de la ONU, está integrada por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y proporciona un foro para el debate multilateral de toda gama de cuestiones consideradas importantes. Cada miembro de la Asamblea tiene un voto, pero si se encuentran en mora de pago se les podrá conceder el derecho a voto o no. La Asamblea General ha aprobado su propio reglamento y tiene 3 órganos importantes: ACNUR, la Oficina del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados, UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y ONU Mujeres, entidad de Naciones Unidas para la Igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y seguridad internacional. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros. Cada miembro tiene un voto. 15 miembros. 5 miembros permanentes con poder de veto, 10 no permanentes, electos por la Asamblea General por periodos de 2 años. Las reuniones son convocadas en cualquier momento cuando surge la necesidad. La presidencia del Consejo rota mensualmente entre sus miembros conforme al orden alfabético en inglés. Este mes es Malasia. El Económico y Social es el encargado de tratar los asuntos económicos, sociales y medioambientales mediante la revisión de las políticas, su coordinación y la creación de recomendaciones. La Asamblea General elige a los 54 miembros del Consejo para periodos superpuestos de 3 años. El señor Martin Sandvik, embajador y representante permanente de Austria ante las Naciones Unidas en Nueva York, fue elegido 60º presidente del Consejo Económico y Social el 14 de enero de 2014. La OMS es la Organización Mundial de la Salud, FMI, Fondo Monetario Internacional, y hoy Organización Internacional del Trabajo. Consejo de Administración Fiduciaria es el encargado de vigilar la administración de los territorios en fideicomiso y velar porque los gobiernos responsables de su administración adoptarán medidas adecuadas a la Carta. La Carta autoriza al Consejo de Administración Fiduciaria a examinar y debatir los informes presentados por la autoridad administradora en relación con el progreso político, económico, social y educacional. En la actualidad, los territorios en fideicomiso han alcanzado el gobierno propio o la independencia, bien como estados separados o bien uniéndose a la ONU. Nacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz, en La Haya, Países Bajos, y está encargada de decidir
las controversias jurídicas entre Estados. Las principales sedes se encuentran en Nueva York, donde está la sede central de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, además de ECOSOC y otras comisiones. En Ginebra, Suiza, la sede de la OIT, la UNESCO, UNICEF y la OMS. En La Haya, Holanda, se encuentra la sede de la Corte Internacional de Justicia y en Viena, Austria, la sede de la AIEA. En Roma, Italia, la sede de la FAO. Y en Montreal, Canadá, la sede de la OACI. En Tokio, en Japón, se encuentra la sede de la ONU y hay otras ciudades, pero estas son las más destacadas. Todos admiramos el gran trabajo realizado por la Organización de las Naciones Unidas en estas últimas décadas. En él se pueden destacar las acciones humanitarias, la creación de organizaciones que ayuden al desarrollo y muchas más labores encomiables. Pero, ¿realmente cumplen con sus obligaciones? ¿Realmente hacen lo prometido y lo más importante? ¿Realmente respetan los derechos humanos como ellos mismos abanderan? La respuesta es no. Durante toda su existencia, la ONU ha sido injusta, corrupta, indiferente ante muchos problemas, indulgente con criminales de sus propios organismos, y ha mirado hacia otro lado cuando los abusos, las violaciones y los genocidios y demás atrocidades se sucedían. Se han dispuesto varias denuncias a distintos órganos de la ONU, por ejemplo a los cascos azules. El periodista y escritor Eric Fratini, en su libro ONU, Historia de la Corrupción, redacta con nombres y apellidos 60 años de fraude, corrupción, amiguismo, estafas, acosos sexuales, torturas, pederastia, sobornos, mala gestión y catastrófica administración por parte de la ONU. Un ejemplo muy claro lo encontramos en Mozambique, donde los cascos azules de la ONU cometieron agresiones sexuales contra niños y niñas de entre 8 y 18 años. Uno de los casos que se descubrieron fue el de dos niñas de 9 y 12 años que habían sido emborrachadas por 4 soldados italianos de la ONU y violadas. Las dos niñas fueron encontradas tiradas en una playa cerca de Maputo, con heridas graves en sus zonas genitales. Nadie, absolutamente nadie, quiso investigar los hechos. Esta es la otra cara de la ONU.